En el siglo XVIII, el HMS Victory fue el buque insignia de la Marina Real Británica, al mando del almirante Horatio Nelson, el barco más armado de la escuadra, llevando 102 cañones. El emperador francés Napoleón buscaba adueñarse del dominio marítimo de la época. España se unió a Francia y formaron la escuadra de la coalición, comandada por el almirante Villeneuve. En 1805, ambas escuadras pelean en la famosa batalla de Trafalgar, donde se decidiría quién señorease los mares. ¡Maniobra general! Con esta orden, el comandante de un buque de guerra despertaba una actividad inusitada. En cuestión de segundos, cientos de hombres trepaban a los palos desde la inestable cubierta, y a los pocos minutos habían desplegado las grandes velas para aprovechar la fuerza del viento. El barco llevaba todo lo necesario para los 800 hombres en un viaje a través de medio mundo, que podía terminar en una terrible batalla final. La vida de un marinero a bordo de un navío era muy dura. Se enfrentaba con la muerte en combate o por accidentes y enfermedades, y su casa flotante era húmeda, oscura y atestada de gente. En las comidas había carne maloliente y medio podrida, galletas aguzanadas y un queso tan duro que los marineros tallaban en él botones para sus uniformes. En tiempo de guerra, era muy difícil obtener reclutas para la marina, porque no había suficientes voluntarios. Por esta razón, cuando el buque estaba en puerto, enviaba patrullas de leva, grupos de 8 a 12 hombres que trataban de convencer a los que encontraban en tierra de que se alistasen. Y si no querían, se los llevaban a la fuerza. En aquel entonces, la flota franco-española, pues sus marineros no eran muy especializados en la guerra. Muchas veces, pues no cualquiera quería estar 6 meses en el mar o un año. Entonces se estilaba buscar gente pues desprotegida, incluso borrachos, ¿verdad? O los emborrachaban y ya cuando estaban dormidos, ¿verdad? Pues los subían al buque y órale, a jalar, ya para cuando despertaban al otro día, pues ya estaban en el medio del mar. No, es que yo no quiero estar aquí. Pues échate el brinco y síguele nadando. Entonces, pues no. La cuestión es que no estaban muy ejercitados en las maniobras del disparo de cañones. Sin embargo, los ingleses, ellos sí tenían mucho orden en ese aspecto. De tal manera que en lo que la flota franco-española disparaba sus cañones una vez, los británicos lo hacían 3 veces.
en la época de Napoleón, él quería invadir Inglaterra y ser el mandamás en todos los mares. En aquel tiempo eran las 3 naciones más fuertes y pues estaban siempre en pugna por ver quién era el superior en los mares. Los acontecimientos históricos relatan el intento de Napoleón por invadir las islas británicas con el uso de la escuadra naval franco-española, comandada por el almirante Villeneuve, el cual tenía la misión de distraer la flota británica y alejarla del Canal de la Mancha. Así, darían paso a la Gran Armée, el ejército de Napoleón. Las noticias llegaron al vicealmirante británico Calder, quien tenía órdenes de navegar hacia el Cabo de Finisterre para interceptar a Villeneuve al mando de la coalición. Se encontraron ahí en Finisterre y después de 3 horas, 2 navíos franco-españoles se rindieron. Ya no pudieron más, el combate se hizo largo, empezó a oscurecer y el humo y la desorganización, todo eso. Entonces la marina inglesa, el vicealmirante Calder, dio la orden de que se suspendieran porque ya no se veía, tenían miedo del fuego amigo, ¿verdad? Sin embargo, pues no todos escucharon o vieron, ¿verdad?, la señal, porque esas señales se hacían con banderas. No había telégrafos, no había celulares, no había todo eso. Entonces todo era con banderas que se ponían en una cuerda y cada una de ellas significaba algo. Pero no todos lo vieron y todavía siguieron dándose de cañonazos 1 hora más. Al otro día, las flotas se encontraban separadas por casi 30 kilómetros. Y Calder y su flota pues no estaban ya muy interesados en seguir en la batalla. Entonces lo que hicieron fue regresarse a Inglaterra y se llevaron a los 2 buques que se habían rendido. Y Villeneuve, con la flota franco-española, también no decidió seguir en la batalla, no los persiguió, no los siguió, y se regresó también hacia el puerto de La Coruña. Llegando al puerto, recibió órdenes de Napoleón de dirigirse de inmediato al puerto de Brest, pero en lugar de hacerlo, debido a que creía que la flota inglesa era superior, regresó al puerto de Cádiz. Pasaron los días y un mes después Villeneuve se entera que las intenciones de Napoleón es sustituirlo, enviarlo a París para pedirle cuentas por sus acciones. Villeneuve no se espera, se adelanta a la llegada de su reemplazo y parte de Cádiz con la flota combinada. Durante su estancia en Cádiz, en ese mes, la fiebre amarilla atacó la tripulación y muchos marinos perdieron la vida. Villeneuve se vio obligado a rehacerla con hombres de la región, indigentes, alcohólicos y criminales. Y fueron los grupos que conformaban su nueva tripulación, evidentemente inexperta en materia de navegación y de batalla. Pero fue así como ahora, con 33 buques, se encontraron con la flota del almirante británico Horatio Nelson,
cerca del Cabo de Trafalgar, de ahí el nombre de la batalla. Y el 21 de octubre de 1805 tuvo lugar ese encuentro naval. Como era habitual en esas batallas, la Armada Combinada se formó en una extensa línea de un buque tras otro, precisamente por eso se llaman buques de línea, para poder cañonear por sus costados a todos los buques enemigos que se acercaran. Lógicamente, Nelson debería de hacer lo mismo, ponerse en paralelo con la flota combinada y empezar la batalla. Pero sin embargo, Nelson hizo otra cosa. Se dirigió en forma perpendicular a la línea de los enemigos y la partió. Y precisamente el buque, el Victory, que iba adelante, partió la línea detrás del Santísima Trinidad, que en ese entonces era el buque más grande y mejor armado que tenía España. Pero al pasar por detrás de él para poder alinearse, pues todos los buques le empezaron a pegar en el espejo de popa y los santificaron. Entonces el marino inglés Nelson se puso a la cabeza de una de esas dos columnas y la Armada franco-española fue tomada por sorpresa. Sus navíos fueron disgregados en 3 partes. La primera de ellas se fue de la batalla, huyó, mientras que las otras 2 se enfrentaron a una carnicería naval, siendo golpeados de proa a popa en una forma de ataque nada común. Por espacio de 2 horas estuvieron batallando y la mayoría de los navíos más importantes de la flota franco-española, como el Bucentauro, el Santa Ana, el Redoutable, el Santísima Trinidad, ya se habían rendido o ya no disparaban sus cañones. Los comandantes quedaban la mayoría heridos, así como sus segundos. En el fragor de la batalla, una bala de mosquetón disparado desde el buque Bucentauro alcanzó al almirante Nelson y la bala atravesó su brazo izquierdo y atravesó un pulmón y se alojó en una vértebra. La herida era mortal y él se lo comunicó al médico de a bordo cuando lo fue a ver. Afortunadamente, pudo permanecer con vida para saber de la victoria de su flota. Esa tarde, el 21 de octubre de 1805, falleció el almirante Horacio Nelson. Al finalizar el combate, la flota franco-española quedó totalmente devastada. Nelson, con esa victoria, le dio fin al intento de Napoleón para ganar el dominio marítimo y quedó en la historia la gran hazaña comandada a bordo de su grandioso y majestuoso HMS Victory. Esta y muchas más historias convirtieron al Victory en leyenda. En su tiempo fue el barco más grande de la Marina Real y sigue siendo el buque insignia del segundo Lord, una distinción honorífica propia de la Marina Real Británica. Y en estos tiempos lo utilizan, sigue estando dado de alta, pero ahorita cada determinado tiempo le dan una remozadita porque lo utilizan como museo naval. Hecha la introducción de la historia de este barco,
quiero empezar a platicar con ustedes de cómo vienen estos modelos antes de, digo, a la hora de que uno los compra y llega a la casa con la cajita del modelo, que era una caja de este vuelo. Y llegas y le dices a tu esposa, fíjate lo que compré, mira qué bonito. Pues claro, ahí viene muy bien el dibujo o la foto del modelo. Pero cuando lo abres y ves todo lo que trae, te pregunta, ¿está desarmado? ¿Cuánto te costó? No, pues tanto. Y todavía lo tienes que armar. Te hicieron tonto. Esta caja es de un modelo que tengo todavía medio armado. Es el Rattlesnake de 1780, la víbora de cascabel. Es una fragata. Llegas, lo abres, ¿y qué es lo que ves? El instructivo, y un montón de palitos. Es todo. Trae sus banderitas, incluso trae algunas piezas que son de fierro vaciado, de Zamac, de antimonio, como los cañones, las anclas, los timones. Pero en general tiene tablitas de todos tipos, tamaños y colores. Entonces con esto es con lo que vas a empezar a armar. Trae lógicamente algunas piezas ya precortadas que son las mamparas, en donde van a ir pegadas todas las tracas, o sea, todas las tablitas que van en la orilla. Para empezar, bueno, le das una leidita al instructivo antes de todo, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta, viene el dibujo de cada cosita, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a armar, herramientas que vas a necesitar. Entre ellas, pues a veces no tienes tú las herramientas y las tienes que hacer. Por ejemplo, estos martillitos, este martillito cuadrado, pues está hecho de una varilla de fierro, ¿verdad? De las rejas de las ventanas. Un palito y ahí lo metes para los clavitos. Lijas, compras lijas, las pegas en una madera, compras lijas para las uñas o en un hielo seco, pues ahí lo pegas, lo forras, lo adaptas para poder ir dándole a todo. Lijas redondas, agarras un tubito y la pegas, navajas de diferentes tipos, diferentes tamaños. Este es un taladrito de mano para hacer agujeritos y una escala o un escalímetro. Todo eso lo vas a ir necesitando. Estas pinzas de curación también las necesitas para agarrar el clavito, ponerlo y pegarle. Pues lo primero que hay que hacer es poner la quilla. La quilla viene a ser una tablita de estas en donde van a ir las mamparas. Estas mamparas van puestas en la quilla. En una tabla de estas, agarro la quilla y la pongo aquí. Si ustedes ven, aquí se ponen todos los cuadritos de un lado
a la distancia en donde van a ir las mamparas. O sea, las mamparas deben de quedar en el hueco de la distancia. Agarras la quilla, la pones y luego vas clavando los cuadritos del otro lado para que quede sujeta y que quede detenida. Una vez que está detenida, agarras las mamparas y las vas pegando, cuidando de que te quede la misma distancia una de otra. Tiene que estar bien perpendiculares a la quilla. Para eso pues necesitas una escuadra y estar checando, viendo por arriba, por abajo, por todos lados. Y así es como se empieza esto. Ya una vez que tienes todas las mamparas puestas, las mamparas son todas estas. Y esta es la quilla, que viene a ser la columna vertebral, que viene siendo esta tabla. Entonces, aquí ya con esta madera, ya tienes colocada la quilla aquí y ya puedes estar viendo y midiendo la distancia de las mamparas. Y una vez que te queda toda la quilla y todas las mamparas, entonces empiezas a poner tablita por tablita y una por una. Aquí mismo vienen. Aquí vienen de todos tamaños. Estas son las tracas de esta. Son de 2 milímetros de ancho y 1 milímetro de grueso. Pegando y empiezas a cerrar para acá. De una por una, hasta que termina. Tienes que ir pegando de los dos lados, porque si te arrancas pegando de un solo lado, se te va a torcer la quilla. Entonces, de esa manera, ya puedes ir haciendo eso. En algunos barcos, como por ejemplo en el Victory, trae clavitos. Para poner los clavitos, pues primero hacía los agujeritos en las tracas. Porque si metes el clavito sin el agujerito, se va a abrir. Para meter los clavitos te ayudas de esta pinza. Pones el clavito y luego agarras el martillito. Pero antes de clavar, tienes que poner pegamento. De preferencia hay un pegamento amarillo que utilizan los carpinteros. En la quilla también necesitas ir haciendo las cajas en donde van a ir ensartados los mástiles, los postes de los mástiles. Tienes que estarlo deteniendo. Entonces, vas poniendo pegamento en cada una de las mamparas y en todo el filo de la traca, o sea, de la tablita que va formando el casco. Entonces, para que pueda irse pegando una con otra. Porque luego hay que hacerle los hoyos, los agujeros de las troneras donde salen los cañones. Entonces, para eso
necesita uno meterle el taladro un poquito más grande, o metes 4 taladros, uno en cada esquina, y luego con una navajita, con mucho filo, con un exacto, vas cortando despacito, despacito, hasta que te quede el cuadro del tamaño que te están diciendo que sea. Y de esa manera vas bajando las tracas de una por una, de un lado y de otro, de un lado y de otro, de un lado y de otro. Y empiezas a trabajar así. Vas pegando aquí y vas cerrando para acá. Hasta que llegas a la quilla. Hay que tener mucho cuidado al hacer estos dobleces. Como ustedes pueden ver en este modelo, pues la madera es muy noble. Se te puede torcer una traca o pegarle con el martillo y te queda marcada, etc. Pero después lo vas a resanar. Este es plaste masilla que utilizan para automotriz, para la pintura de los carros. Lo vas, tú mismo vas sintiendo la curvatura. De hecho, también tengo una herramienta que es como un peine. Este es el medidor de contornos que les decía yo. Algunos le llaman tortugas, otros le llamamos peine, pero estas se ponen aquí y cada una de esas varillitas se va moviendo conforme usted lo va poniendo en la forma y lugar. Y así es como pueden checar de un lado y de otro que estén lo más parecido posible. Es imposible que te quede exactamente igual, ¿verdad? Pero ayuda mucho, ayuda mucho. Entonces hay que ir siguiendo el instructivo para ir poniendo todas las demás divisiones que van dentro, para luego ir cerrando y poniendo. Esto es el espejo de popa. Ahí va el agujero en donde entra lo que es el timón, y el baupress también viene aparte, se pega aparte. A la hora que estás pegando aquí a la hora que lo vayas a pegar tienes que hacer el corte del grueso de la tablita esta y pegarlo, ponerlo. Entonces sigue pegar la cubierta. La cubierta a veces viene en 2 partes, en 4, en 6. Cada una de las tablitas viene aquí en los mapas, en los planos. Aquí está ya el casco con todas las tracas. Hay que hacerle los hoyos, los agujeros. Aquí están unos dibujos que te orientan, unos cortes que te dicen dónde van algunos refuerzos que van por acá afuera. Luego las cubiertas, a veces viene una cubierta de un triple muy delgadito, que viene en varias partes. En este caso no viene así, vienen las puras tablitas. Hay que poner tablita por tablita aquí arriba para formar la cubierta. Aquí viene la muestra, ¿ven? Aquí poniendo tablita por tablita. Y hay que ir siguiendo todo el instructivo que te está dando aquí. Dónde va el baupress, dónde va el hoyo, hasta dónde va a entrar, etc. Ese es uno. Luego viene este otro. Aquí viene el detalle del espejo de popa, dónde poner las ventanitas, cómo ponerlas. Y aquí ya está la cubierta, ya está dibujada. Y aquí va a quedar un hueco en medio
en donde va una lanchita de desembarque. Aquí va una lanchita de desembarque y en las otras cubiertas van unas tapas. Estas son las cuerdas que salen para las anclas. Está un ancla. Y aquí están los cañones. En el Victory, cada cañón son alrededor de 25, 27 piezas. Déjame enseñarles, por aquí debe venir algún cañón. Mira, aquí está un cañón. Entonces, son las 4 ruedas, los 2 ejes de las ruedas, los laterales de la cureña, el piso de la cureña, el eje del cañón, los soportes del eje del cañón para que pueda subir y bajar, el cañón en sí, y luego ganchos y argollas que van en el murete del barco, y otras que van en el piso del barco, y otras que van en la cureña. Son puros pernos de ojo y argollas. Y luego aparte las cuerdas y los motones. Los motones vienen a ser lo que llamamos las poleas. Entonces, si tú cuentas pieza por pieza de cada uno de estos, son como 30, 27, entre 25 y 30 piezas. Vienen los motones, nada más. Tienes que hacer, creo que vienen algunos pernos de ojo y algunos ganchos. Vienen los motones, pero las cuerdas no vienen. Sí vienen un montón, varios molotes de hilo, ¿verdad? Es un hilo liso, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, que tengo ahí una maquinita para trenzar los hilos, compro carretes de hilo común y corriente y los pongo ahí, los tuerzo y luego los tejo y para que quede el gusanito, ¿verdad? De las cuerdas y que se vea, que no se vea liso. Le das aquí por los engranes. Cada vuelta que le das aquí a la manija da 20 vueltas un lazo, lo corro, ahí está. Entonces lo traigo aquí. Y lo amarro otra vez aquí. Que quede tensadito para que el hilo se trence sobre su propio eje. Y yo aquí lo voy sintiendo cuando está trenzado, más trenzado, se siente apretadito. Ahora, lo traigo hasta acá y entonces le empiezo a dar vueltas aquí y ahí es donde se empieza a trenzar. Moviendo para que vaya avanzando. Hay cuerdas de muy diferentes diámetros, entonces a veces yo los hago con 2 hilos, luego con 3 hilos,
con 4 hasta con 6 y 8 cuerdas para hacer las cuerdas de las anclas, para que salgan gruesas. Y hay de diferentes tonos y colores. Por ejemplo, si nosotros vemos el barco, que hay unas cuerdas negras aquí, que son las que detienen el mástil. Están así y el mástil en medio para que no se la dé. Lo están soportando con estas otras cuerdas con bigotas, le llaman bigotas a ese tipo de poleas. Entonces ahí se tensan parejito de un lado y otro para que el mástil esté siempre derechito. Y esas son de color negro. Se le llama la jarcia fija. La jarcia fija las forraban o las untaban de brea o de grasa o de chapopote, por eso son negras, porque como son fijas, a veces tenían que estar ahí siempre, pues para que se protegieran del agua y del calor del sol. Y luego las hay de diferentes diámetros, en color pues cafecito, ¿verdad? Beige, que es el color de, pues a veces del iscle o del material con que están hechas. Bueno, ya una vez que está terminado el casco, hay que hacer los hoyos de las troneras. Así se les llama aquí a las puertecitas estas, por donde asoman los cañones. Cada una de estas puertas o portas lleva dos ojillos. De cada uno de esos ojillos sale una cuerda que entra, aquí están los agujeritos, entra y de allá lo jalan o lo sueltan para abrir y cerrar las puertas. Yo lo que hice aquí fue primero, con un taladro de mano, hice los agujeritos donde iban a ir las cuerdas. Hice cortes de cuerdas de unos 8 centímetros. En un extremo le hice un nudo, le puse pegamento y con la punta de un alfiler las fui metiendo en cada uno de los hoyitos que hice. Entonces estaban colgando aquí todos los hilos de las puertas, todos. Son 102 cañones y 2 carronadas que están acá arriba. Las carronadas eran aquellos cañones que no precisamente llevaban una bola de fierro, ¿verdad? La bala, sino a esas les metían, ustedes lo han visto en algunas caricaturas o en algunas películas, los cañones de acá arriba de las carronadas metían vidrio, metían vasos, metían tenedores, metían cuchillos, metían cualquier cosa y luego las disparaban a las cubiertas del barco enemigo. Entonces eso era, como no era una bala sólida, hagan cuenta que era un escopetazo, ¿verdad? Salía y se abría y lastimaba a cuanta gente tocaba. Después, ya una vez puesta la cubierta de arriba, hay que ir poniendo todo lo que lleva la cubierta. La cubierta lleva muchas cosas. Lleva, por ejemplo, el tragaluz. El tragaluz es acá en la parte de atrás, donde también van otras ventanas, porque a esto se le llama el espejo de popa, y acá es donde está oficinas, comedor la oficina del capitán,
el comedor de oficiales, el dormitorio de oficiales, etc. La demás gente, ven ustedes aquí esto, es una malla que está en todo el perímetro del barco. Es como una U. Ahí ellos llevaban hamacas. Entonces en la noche venía cada quien por su hamaca, agarraba y se iba y se colgaba allá a un lado de su cañón. Había como entre 5 y 7 personas encargadas de cada cañón. Entonces, porque tenía que manejar el cañón, una vez que estaba cargado y que lo tronaban, pues la fuerza del cañón se venía para atrás. Entonces tenía que tener una cuerda amarrada para que lo sostuviera. Por eso tiene en los muretes por dentro, tienen los ganchos, tienen las argollas, y ahí se detenía. Una vez que lo tronaban, entonces tenían que aflojar esas cuerdas y con los laterales también tenían que aflojarlos para hacer el cañón para atrás. Atrás del cañón, atrás de cada cañón también había una cuerda que tenía que manejar otro para hacer el cañón para atrás. Y una vez el cañón atrás, entonces entraba uno con una estopa o con una esponja mojada en una cubeta de agua y lo metía para apagar toda la pólvora que pudiera estar encendida ahí adentro. Lo limpiaba bien, sacaba, entonces metían la carga de pólvora en los ingleses. Ya venían unas bolsitas, ahí venía la pólvora, metían la pólvora, metían la bala y luego metían pues tela o pedazos de cuero o lo que fuera para retacar. Con otro palo retacaban todo muy bien. Y ya, una vez cargado el cañón, a volver a mover las cuerdas para volver a acercarlo y apuntar para que el cañón hiciera esto, para arriba y para abajo. Atrás de él había una cuña. Entonces, según si querían disparar para arriba, pues la sacaban, ¿verdad? Para que el cañón cayera y apuntara para arriba. Si querían tirar más de frente, pues la metían y el cañón bajaba. Y de esa manera se necesitaban entre 5 y 7 personas para cada cañón. De tal manera que en este barco iban cerca de 800 personas o algo más. En cuanto a la cubierta, pues se necesitan hacer todas estas piezas que son los barandales con cuerdas, las vigas donde va a ir soportado este barco, esta lancha de desembarco, escaleras, enrejados para las tapas, para que cuando lloviera pues no se metiera el agua a las cubiertas de abajo. Yo hice los barrilitos estos, pues yo los hice, e incluso también algunas balaustradas de estas, porque a veces pues se te pierden o no vienen completas. Entonces agarras un palito, lo metes en el taladro, fijas el taladro, le picas y luego tú aquí pues le vas rebajando y le vas dando la forma hasta que quede. Muchas veces te fastidias de estar haciendo una misma cosa, ¿verdad? Por ejemplo, al estar haciendo tracas, a veces me fastidiaba yo
o a veces tienes... Quiero que sepas que de estas tracas, si acaso pones dos líneas de lado a lado, porque como puedes ver aquí, son dos, una de aquí para allá y otra de allá para acá. No puede ser una sola, no te queda. Entonces, si acaso pones 2 o 3 de cada lado en un día, date por bien servido. Si te aburres de estar en eso o te estás esperando a que seque para poder seguirle, pues puedes empezar a trabajar con las lanchitas. Con las lanchitas de desembarco. También hay que hacer lo mismo. A veces viene el cascarón de metálico, pero hay que forrarlo por dentro y por fuera, hacer los asientos, poner los timones de dirección, hacer los remos. Hay muchas cositas que puedes ir trabajando. Es un relajo para poner las cuerdas, ¿eh? Todo este cordaje tiene que estar en los planos. Te dan un plano en donde te dicen, esta cuerda nace aquí, pasa para allá, le da vuelta al mástil, baja y tiene que llegar a la otra del otro lado, a la misma altura. Entonces, no es nada más así como se los platico, es todo un cohete para poder tensar cada una de estas cuerdas. Tienen que quedar tensaditas y que no te queden, a la hora que la estás poniendo, tienes que tener mucho cuidado de que no se roce con otra, porque a la hora de trabajarlas, pues se te van a atorar. No, subes una y bajas, la pones hasta donde debe de llegar y luego le estiras y que no mueva ninguna otra. Ya una vez que estás seguro que no se roza con ninguna otra, ya entonces la puedes anudar y terminar el cabo. Pero es bastante trabajo. Los flechastes son estas cuerdas horizontales que van en los verticales, que se llaman obenques. Es un hilito muy delgadito. Y cada contacto que tiene con cada uno de los obenques lleva un nudo que se le llama nudo de balestrique. Y es como un nudo doble, pues, se hace como un 8 y luego lo estiras y queda bien tensadito. Y ya no se mueve. Pero lo vas haciendo en cada uno de los obenques. Entonces imagínate cuántos nudos hay en cada uno de estos tendidos de obenques, porque van aquí, van acá. Yo creo que fácilmente debe haber unos 1000 nudos. Estos son los cadenotes que se llaman. Estas van soportando el tirón de los obenques. Entonces por eso son cadenas. Son metálicas. Los mástiles, estas líneas que ustedes ven aquí negras, estos mástiles, sobre todo el primer palo, el palo macho que le llaman, pues es de un diámetro como de 1.20 o 1.50 de diámetro. Si ustedes vieron la película de Piratas del Caribe, en una de ellas se ve como el capitán Jack Sparrow, ahí lo amarran o lo encadenan, y se ve que
Entonces son varios árboles, no es un solo árbol. Son varios árboles que se tallan, se les hace un riel a una, se machimbran pues, y se pegan, y luego se ajustan estos anillos negros que ven ustedes aquí. En este caso, estas son metálicas. Yo agarré un alambre de cobre, lo martillé con mucho cuidado, que me quedara de un mismo diámetro, de un mismo ancho, y luego lo soldado de la punta de uno a otro con soldadura de estaño, y luego se lo fui poniendo a cada uno. Todos estos palos, los de los mástiles y los de las perchas donde van las velas, ustedes pueden ver que son abusadas, o sea, son cónicas, son más delgadas del extremo que de este otro lado. En el caso de las perchas, pues son más gruesas aquí en medio, pero es una sola, de aquí hasta allá. Entonces te dan los palitos redondos, todos cilindritos, igualitos. Entonces tú ves el plano, ¿verdad? De qué tamaño es cada una de estas, son diferentes, no hay una igual. Lo cortas, lo metes en el taladro. Yo hice una base para poner el taladro, y luego lo agarré con prensas en una mesita, y ahí lo prendía. Entonces le das al taladro y empieza a girar, y lógicamente tú empiezas a dar con lija. Se te queman los dedos. Tienes que hacerlo así, de arriba y de abajo, irlo agarrando y darle la pasada así, parejita, ¿verdad? Porque si no le haces así, se te va a quebrar. En este modelo, así como está, me tardé 25 meses. Esto se trata de que te diviertas, de que tú lo hagas porque te gusta. No importa cuánto te tardes en hacerlo, pero hacerlo lo mejor posible, lo mejor posible. Ya una vez que hiciste los mástiles y pusiste las cofas, se llaman cofas, son mesetitas que van ahí. En el caso de los buques de guerra, en un enfrentamiento, se subía por aquí, y aquí había gente que estaba disparando al buque contrario, sobre todo a la gente que tuviera uniforme, ¿verdad? Les decían, tírenle a los uniformados, porque son los que están organizando la batalla. Y así fue como mataron a Horatio Nelson, ¿verdad? De una plataforma de esas, dispararon a través de una ventana en la porta, y fue y le pegó a él, le perforó un pulmón y se le alojó en la columna vertebral. Y ya al final de la batalla él murió, pero le alcanzaron a dar la buena noticia de que habían ganado la batalla de Trafalgar. Y antes de poner los obenques se ponen los stays. Los stays estos están para detener los mástiles, que no se vayan hacia adelante o hacia atrás. Entonces te pones a poner las perchas donde van a ir las velas. En este caso yo no puse las velas de las perchas que van en los mástiles. ¿Por qué? Porque vean ustedes todo el trabajo que es de hilos. Dije yo, no, pues si pongo las velas, pues no se van a ver, no se va a ver el trabajo.
Entonces yo lo que hice fue que nada más puse estas velas que van en el eje del barco, ¿verdad? Los foques, la cangreja. Yo me aventé en torcer cuerdas. Me aventé como unas 40 o 50 horas efectivas de estar torciendo hilo. Una vez que haces el trenzado de las cuerdas, como estás haciendo con carrete de hilo de ese común y corriente, si ustedes se fijan así a contraluz, hay muchos vellitos, quedan muchos vellitos, muchos vellitos. Entonces yo me iba a la estufa, encendía una parrilla con una llamita de unos 12, 15 milímetros. Y entonces lo agarraba así en una punta y le pasaba así. Cuando se queman los vellitos, se ve la flama anaranjada. Ya cuando ya no se ve flama anaranjada, ya se quemaron todo. Entonces lo agarraba así y luego lo pasaba. Entonces pasaba como es redondo el quemador, pues pasaba por 2 puntos de calor, ¿verdad? Entonces, donde yo lo pasaba, veía yo que se veía anaranjado. 1, 2, ya se veía menos. 3, ya la tercera ya no se veía. Este modelo, la marca de este fabricante es Artesanía Latina, es española. Y hay Mamoli, y hay otras marcas italianas y francesas y de todo. Yo he armado de varias marcas y la mejor es la de Artesanía Latina. Todos sus instructivos son fotos de las piezas que trae el barco. Y los otros, pues muchas veces son dibujos y a veces son fotos muy oscuras, son fotos de color. Entonces yo les recomiendo mucho esta marca. Bueno, aquí debajo de la cubierta de atrás, de popa, están las ruedas del timón. Frente a las ruedas del timón hay una vitrina, vamos a llamarle, que ahí va el sextante, y va la brújula, y va no sé qué otros aparatos que tienen que ir viendo los que están manejando el timón. Entonces, esa vitrinita venía muy mal, venía nomás un pedacito de madera y lo pintabas y se ponía, ¿verdad? Entonces yo investigué y yo hice la vitrinita, le puse acrílico en donde iban los vidrios y adentro le puse el sextante y la brújula, le puse sus soportes porque tiene que ir de cada esquina al piso, lleva un perno de ojo y de ahí acá va amarrada con una cuerda. Así es como está esto. En el palo macho de medio también investigué y aquí llevan, creo que son 40 picotas. Hagan de cuenta que es una lanza, ¿verdad? Un arpón. Y con esas manejan las cargas cuando están subiendo, cargando o descargando el buque, pues eso trae un gancho y trae una punta, entonces con esas las empujan y las manejan para que bajen hasta la última cubierta. Perdón. Entonces, no lo traía. Entonces yo investigué y aquí está. Son 40 picotas que están aquí. Y estas incluso las utilizaban cuando estaban en batalla,
porque si los querían abordar agarraban eso y rum, ahí los ensartaban. Otras piezas que venían metálicas, aparte de los cañones y las ruedas son las anclas. Estas anclas también son metálicas. Uno tiene que ponerle pedazo de madera para completarlas y luego ponerle estas cuerdas, son cuerdas, y van colgadas de esta viga. Esta viga le llaman cabeza de gato, porque aquí en la punta de esa viga va precisamente un labrado de una cabeza de gato. Otra de las cosas que vienen metálicas es el mascarón. Este mascarón, en este caso, viene de latón fundido. Entonces hay que pintarlo. Buscas información y lo pintas. Este es el bauprés. Este palo que va hacia adelante es el bauprés y viene en 3 partes. Este primero, este segundo está aquí y luego de aquí a acá es otro. Y cada uno de ellos hay que hacerlo, hay que tornearlo, ¿verdad? Que sea más grueso de un lado y más delgado de otro. La elaboración del bauprés es tardado, ¿verdad? Porque lleva muchos elementos que van de aquí a acá, lleva enjaretado, llevan estos bigotes, y cada una de estas perchas, de hecho, estas fueron las únicas velas que puse en las perchas. Como ustedes pueden ver, van amarradas con hilo. Van amarradas, cada determinado espacio lleva un hilo. Son estas dos y la cangreja, que es la de atrás. En cuanto a los demás, a los foques, por ejemplo, estos van con argolla para poder bajarlos. Estos los soltaban de acá arriba y estos los jalaban y estos se juntaban hacia hasta acá abajo. Entonces, son argollas para que puedan subir y bajar. De la misma manera estos otros que van aquí en medio llevan argollas. Ya una vez que terminan de ponerlas, todo el cordaje y todas las velas, pues ya entonces empiezas a poner las banderas. Las banderas van hacia adelante porque el viento viene de atrás. Entonces vienen desplegadas hacia adelante. En cuanto a la base, trae la base y trae estos soportes donde se agarran a la quilla y va atravesado con un tornillo, ¿verdad? Y van a agarrar. Y luego tienes que hacer esta base, que es un triplay, en donde atornillas por debajo esta base, y ya te queda así. Haces esta caja puede ser madera. En este caso yo puse un perfilito de aluminio que tenía por ahí, y luego mandas a hacer el capelo, es de acrílico. Después de 25 meses, 2.275 horas, misión cumplida.